Ok. Vamos a tomar esto. Ok, ahora sí. Buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Medio Ocultas. Les saluda Raceric Bertrán, ya en la compañía de don Frederick Goodman. ¿Cómo está, don Freddy? Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Ok, solo déjeme revisar algo acá. Quiero ver. Que Déjame- aparezca en público. ¿Ah? Que aparezca en público porque siempre está en privado y muchas personas no lo pueden ver. Yo no sé, porque es que no tengo la opción aquí en Care Libro para hacerlo. No me aparece. Vamos a ver acá. Vamos a ver, Care Libro, ¿por qué te comportas así? No sé, porque ahora ya no me das opción. Oh, En editar publicación tampoco me aparece. siempre está en privado y muchas personas. ¿Cómo dices? No, está haciendo reverber. Ah, ok. Vamos a ver si me puedo meter aquí desde la compu, porque en el teléfono no me deja. Vamos a ver. Vamos a ver. Por acá. Editar post, editar live video. A ver. No. Stream complete. Schedule. Insight. No. No, ya no me da la opción de eso. Bueno, pues después de la transmisión podrías ponerlo ya en Facebook por lo menos. Sí, porque no sé. ¿Qué pasa? Tengo miedo, güey. A ver. Ajá. ¿Por qué no me das opción ahora? No, save video, edit post. A ver acá. Bueno, que me mande mensaje. No sé. Bueno, Vamos a ver, 76, 642. 42, a ver, confirm. Bueno, sí, porque no veo ninguna opción. Ah, ok, ya. Ya, vamos a ver. No, no. hay dos botones, uno que pone transmitir en público y otro que dice autodestrucción. No toques el que dice autodestrucción. Pues es que no me dejan nada me dejan. Bueno, lo hacemos Acá hay luego. bueno, tiene hambre, ¿verdad? Ya me dijo que tiene hambre. No, aún no. Lo que quiere aprovechar es el tiempo. Va, ok, está bien. Vamos a arrancar entonces con este último punto, y es con este cambio de la ley natural hacia dónde nos quieren llevar. Me enviaste unos puntos muy interesantes para poder desarrollar el tema. Ya hemos visto este punto, pero es interesante de las perspectivas que lo das acá. Por ejemplo, a manera de resumen para que tú lo puedas desarrollar, eh, cuando hablamos de Daniel 7:25, donde dice que traduce como tiempos señalados o ciclos, eh, es interesante lo que expones acá de cómo, por ejemplo, en el contexto judío puede referirse a los Moadim, que lo vas a explicar ahora. También otro aspecto, desde el lenguaje contemporáneo, ¿cuáles son qué es lo que puede estar abarcando este concepto para entender el día de hoy? ¿A qué se refiere con que van a cambiar los tiempos y la ley? Así como también entender que no es la Torá la que están cambiando, sino qué es lo que cambian
eh, y específicamente hacia dónde nos quieren llevar con esto de la tecnocracia, porque está relacionado con ello. Y bueno, y hay me parece interesante este punto 5 eh, de, de cómo quieren cambiar esta imagen divina del hombre. ¿Y esto qué tiene que ver con los tiempos? ¿Sí? O con el cambio de la ley y hacia dónde nos quieren llevar. Entonces, vamos avanzando. Me parece súper comenzar por esto de Daniel 7:25 porque realmente es el pasaje que resume hacia dónde nos quieren llevar y creo que donde podemos entender a profundidad qué es lo que Daniel quiere decir. Entonces, en el contexto judío, cuando se refieren a los Moadim, ¿qué relación tiene esto con lo que quieren hacer con nosotros aplicado al lenguaje contemporáneo de la palabra tiempos? Bueno, el primer punto es que estamos observando una comparativa entre el concepto arameo y el concepto hebreo. Y aquí Zminim, por ejemplo, él se está refiriendo al concepto hebreo de Moabim, pero Zmin también se asocia con el hebreo Zman, que es el tiempo, ¿no? Y el tiempo, si uno se va al Génesis, creo que es el cuarto eón, que habla sobre cuál es la función principal que cumple el establecimiento y locación que se le da a las estrellas, ¿no? Y lógico también a los planetas. Lo que pasa es que el que lee a lo mejor interpreta que se está refiriendo solamente a estrellas, pero el, el texto se está refiriendo también a los planetas del sistema solar. Y es que todos están llevando a cabo un engranaje, una estructura que define todos los ciclos de la Tierra y los procesos de la naturaleza. Si observamos solamente, cuando miramos la Luna, podemos encontrar que hay cambio en el crecimiento de las plantas, cambio en los procesos del vello, del cabello, el crecimiento, las mareas, los ciclos menstruales. De hecho, hay muchas culturas, no sé si todavía lo conservan, que en la antigüedad plantaban en función de cuál era el ciclo de la luna. Si estamos hablando de esto respecto a la luna, que es un cuerpo relativamente pequeño en comparación con, bueno, Mercurio más o menos, pero especialmente Venus, Marte y también Júpiter y Saturno, todos estos están sirviendo como espejos de luz. Entonces, la luz en sí son paquetes de información, los fotones son paquetes de información, son paquetes de conciencia. Entonces, están incidiendo, están influyendo dentro de la conciencia de cada individuo. El tiempo que duran son también importantes. De hecho, muchas veces cuando se habla de los procesos del sueño, se suele hablar de 8 horas de sueño. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 15? Porque hay unos procesos naturales. En las plantas también ocurre. Si quieres que una planta crezca de determinada manera, unas necesitan más luz que otras o en ciertas cantidades. Incluso cuando las ponen lámparas a esa cierta distancia. De modo que la iluminación que nosotros estamos recibiendo constantemente implica cambios en la conciencia, igual que porque ponen iluminación azul en algunas calles de ciertas partes del mundo. ¿Sí? La luz, por ejemplo, que utilizamos en las pantallas, porque hay unas luces o sea, ¿en qué influye eso en la conciencia? Por un lado, esto, el aspecto de la luz. Luego los procesos que parpadean, ¿sí? Entre una saturación de luz y después una ausencia de luz. O sea, es un tiempo en el que estás en acción y después un tiempo en el que estás en trabajo interior. Luego eso se reubica según los procesos de la propia conciencia, los procesos que tú necesitas desarrollar. Por eso vemos por ejemplo, por irnos muy lejos, la Biblia dice, y pasaron 40 días que ocurrió tal cosa, y pasaron tantos días. No es porque sean números aleatorios, sino porque son días que suceden en función de una necesidad psicológica que tiene el individuo. Lo mismo pasa con los años. Y estuvo tantos años en el desierto, y estuvo tantos días y tantas noches en la montaña, o casos como esos, ¿no? Porque digamos, una correlación entre un cómputo, una cifra determinada con un proceso de tiempo. Por ejemplo, 21 días es un proceso que necesita la mente para integrar una nueva información. 40 días es un tiempo que necesita la mente para reestructurar completamente un nuevo paradigma. De modo que
vamos observando después una etapa necesaria de un proceso para que se culmine dentro de generales, en ciclos generales, es de 7 días. 6 en un proceso general, después un tiempo de autoanálisis en el que estás en silencio. Y lo mismo lo ves, por ejemplo, cuántos días de ayuno a veces tenían, se decía, estarás tantos días de ayuno, ¿por qué X días y por qué no menos? Porque es una ausencia, hay un cambio de energía, ¿sí? Porque se modifican los cambios de energía en el cuerpo de cuando es energía que se recibe por alimento o cuando es energía que se está tomando de las reservas del cuerpo, ¿sí? No del alimento. Entonces, todo esto es importante entenderlo en ámbitos de la conciencia y los procesos que está llevando la humanidad, perdón, el ser humano. Pero ahora nos vamos a una cosa también interesante y es que es la representación que tienen estos periodos de tiempo y lo que representan para la sociedad. Entonces, por ese lado es una cuestión interesante que dice Daniel que pretenderá cambiar los Zminim y la ley. Y cuando dice la ley no se está refiriendo a la Torá, que muchas veces observamos que casi siempre que se dice Torá se traduce como ley y no es lo mismo, ¿sí? Todo tiene que ver es con la transmisión de una doctrina, ¿sí? Como una forma, una filosofía de vida o una serie de normas de conducta, que no es huk, que es una ley como tal. Pero en el caso hebreo habla de dat, ¿bien? Y dat también tiene sus correlaciones con el hebreo, pero una de las relaciones más interesantes es que es el fundamento para la palabra da'at, que es el conocimiento. Conocimiento que tiene que ver también en un sentido mucho más amplio de la comprensión o del discernimiento. Entonces, uno de los ejemplos que observamos es cómo se quiere modificar la información en sí. Es suprimir, eliminar información, crear censura, ¿sí? Reducir la libertad de expresión y de opinión, modificar los libros de historia, modificar el argumento científico respecto de la biología, el origen del hombre. Y bueno, uno de los aspectos interesantes que el otro día, porque me gusta mucho debatir con el ChatGPT, que le comentaba sobre cómo la francmasonería introduce la teoría de la evolución en el marco de un conflicto de intereses creados entre la francmasonería escocesa y la cúpula católica, ¿no? El papado, digamos. Y lo que me contesta es precisamente lo mismo, o sea, no me refuta ninguna de las argumentaciones, sino que expande lo que le estoy diciendo y dejando a un lado la parte biológica, reconoce que históricamente es un argumento que se aplica a esto que estamos hablando, de buscar la manera de eliminar el rol o el principio del derecho del ser humano, porque cuando nosotros decimos somos seres que fuimos creados por Dios, la jurisdicción depende de Dios. Cuando decimos que somos almas, por tanto estamos por encima de la materia, la jurisdicción pertenece al mundo del espíritu. Pero cuando dices que vienes del chimpancé, sí, del primate, el Homo erectus, el Homo, yo qué sé, el Paranthropus o lo que sea, estás diciendo que tú eres el resultado de una serie de casualidades, ¿no? Entonces no hay un fundamento de derecho. El fundamento de derecho es la naturaleza y si esto no procede de una conciencia superior, cualquier otro dentro de nuestro ambiente puede establecer normas que nos impongan o que nos controlen. Y ese es eso pienso yo, ese es el segundo punto. Entonces, como introducción tenemos esto, que es el concepto del tiempo y cómo entendemos los ciclos y cómo funcionan en nosotros y cómo son el fundamento también de la sociedad. Y luego tenemos el aspecto también del da'at o el conocimiento, sea como información o conocimiento o conciencia o lo que la humanidad debería entender como la razón de la existencia, de la información realmente de quién soy, qué hago aquí, suprimir eso y sustituirlo por un sistema de normativas. No la conciencia que nos dicta qué es lo correcto, sino que son normas que son las que tratan de dirigirnos. Y luego la parte también del Zminim está también derivada a la idea de que tiempo, por ejemplo,
lo asociamos con el clima. De hecho, muchas veces se pregunta cómo está el tiempo, refiriéndose a cómo está el clima. Entonces, modificar el tiempo es también una forma de modificar el clima. Y es algo que también estamos observando a través de la geoingeniería y de las tecnologías de alteración del ecosistema, ¿no? Bueno, eso como punto introductorio que quería comentar. No sé si quieres agregar algo sobre eso. Qué relajo, perdón, que se me estaba cayendo esto. Eh, es que me gustaría agregar, pero es que no quiero atrasar el desarrollo del programa. Más que todo, consultar, pero creo que como ya es un tema que hemos platicado, mejor lo voy ¿cómo se llama? A cambiar. Por ejemplo, hablando de los tiempos, como hablabas del ritmo sagrado de las cosas, esto lo podemos ver también cuando dicen que nosotros cambiamos de un calendario lunar que se manejaba en muchas partes del planeta a un calendario solar que se instituye, que por eso se pasa de no sé cuántos días a 365, y que es ahí donde viene la complicación de lo de febrero, que yo siempre me preguntaba por qué ese tema de febrero, cuando en realidad, en un calendario lunar, cuántos días realmente son? 29,7 más o menos, o 29,6, básicamente 30 días en cierto modo, y se regula de forma natural. O sea, es un Exactamente. ciclo natural. Y cuando tú lo ajustas y te sales de este parámetro, ya no tiene mucho sentido. ¿Cómo así? Porque hay unos biorritmos que tiene el cuerpo y estos biorritmos están muy correlacionados con los ciclos del Sol. Otro biorritmo está relacionado con la esfera planetaria y otro biorritmo está relacionado con la Luna. Y hay otros que se dice que hay un biorritmo que está conectado con Sagitario A, es decir, el centro de la Vía Láctea. Pero normalmente fluctúan más o menos aproximándose entre un rango de los 28 y los 30 días de estos biorritmos que empiezan a funcionar. Unos dicen que desde el nacimiento, otros dicen desde el desarrollo del embrión. Mira que está viendo que me pone diferente no el tema este. Bueno, qué locura. Esta cuestión ya no lo pone abajo. Ok. Sí. Y todo tratando de afectar prácticamente desde nuestro orden biológico. Va comenzando esto hasta lo que vamos a ir a ver más adelante. Y, Claro, es una permanente desincronización. hablando un Es como poco si de... Perdón, es como si imaginásemos, y esto lo habíamos mencionado también varias veces cuando hablamos de los textos de Nag Hammadi o de Valentino, que decía que el ser humano había sido puesto en tantas ocupaciones que no podía agregarse el Espíritu Santo. Y básicamente, y seguro que lo leíste antes también, que ahí, aunque no lo menciona explícitamente, sí está integrado en el texto, que es el hecho de que uno debería seguir unos ritmos, es igual que el gallo se levanta por la mañana, él va a cantar a una hora, pero él no mira un reloj, él está siguiendo un ritmo. ¿Sí? Lo mismo nosotros. A veces sientes una llamada interior de ahora siento que debería sentarme a meditar porque hay algo que está viniendo. Pero dentro de un formato laboral o de educación, ¿qué le vas a decir al profesor? Profesor, espera un momento, déme 10 minutos que necesito ir a meditar. ¿No? O en un trabajo, estás dentro de la ocupación, le vas a decir, pero necesito que me dejes 10 minutos que necesito ir a meditar. ¿No? Entonces, no, entonces te ves obligado a seguir un patrón cuadrado basado en unos parámetros que no siguen la fluctuación natural ni de la naturaleza ni del espíritu. Entonces, eso te adapta y te acostumbra a un régimen cuadrado robótico que no tiene absolutamente nada que ver con los flujos No, naturales que son los que desempeña el alma y que necesita la mente. sí, iba a comentar algo, pero bueno, hablando de la Torah como tal, es que te iba a hacer un comentario, una pregunta, y la voy a retomar. Lo que mencionaste, que nos muestra el Génesis, sí, que bueno, cuando sale del jardín del Edén se le manda a labrar la tierra, y con todo esto, pues el hombre empieza a perder esta conexión. Se interpreta, o tradicionalmente se interpreta, ¿cómo se llama? Que fue Dios quien mandó al hombre a este castigo. Pero cuando lo vemos desde esa perspectiva, que quieren cambiar la ley y cargar al hombre con todas estas cuestiones, entra en conflicto el hecho de decir, bueno, si estamos hablando de que quieren hacerlo, pero la Biblia me dice que fue Dios,
y le podemos encontrar algún significado a través de la Cábala a esa cuestión. Pero ¿cómo hace Macho, cómo ordenar esa perspectiva de que se entiende tradicionalmente que fue Dios que a manera de consecuencia le produce al hombre la separación? Porque por aquí que lo veo yo, ¿no? Que cuando se muestra en la Biblia que a partir de la salida del hombre, pues lo manda a labrar la tierra, etcétera, lo miro simplemente como una consecuencia, no como la literalidad de que un ser en nubes le dijo a Adán y Eva, ahora los castigo de esta manera, sino que simplemente el hecho de lo que representa el Génesis de la separación produce eso, pero también aquí estamos hablando de que hay una intención, en lo que estamos desarrollando en este tema, hay una intención de lo que llamamos las élites y el lado oscuro de crear todo esto. Entonces tú mencionas esto y también es como entender que hubo una intención desde el principio, por llamar de alguna manera que nos muestra Génesis, de cargar al hombre laboralmente. Entonces, si lo vemos desde el principio, ¿cómo entender esto? No solo viéndolo desde el punto de vista metafísico, de comprender de que es una consecuencia esta cuestión, ¿no? De parte de la experiencia, de decir, ok, al querer experimentar la separación, como consecuencia te viene esto, porque es parte del juego. Pero desde el punto de vista, viéndolo de la premeditación, de que hay un artífice, un ser, un conjunto, ¿cómo entenderlo en el Génesis en ese momento de que hubo una acción de seres externos de querer cargar al hombre desde el principio? Una de las cosas que me gusta mucho resaltar de los textos de Nag Hammadi es cuando con el texto dice que al final de un modo u otro todos los arcontes hacen la voluntad del Espíritu Santo. Lo que está dando a entender es que el destino está sujeto a la voluntad de Dios. De modo que hay un guión, ¿sí? Hay un escrito o un script que es la narrativa y la manera en la que se van a desarrollar los acontecimientos. Hay una razón de ser. ¿Quién dirige eso? ¿Quién es el director, ¿sí? O el screenrunner de esta película? El Espíritu Santo. Entonces, los actores en realidad no tienen poder por encima de la producción o del guionista. Ellos simplemente leen las pautas que les toca a ellos seguir y en algunos casos pueden ajustar algunas cosas que le pueda gustar o no al productor o al director. Entonces, lo mismo aquí es que hay una línea de cosas que están organizadas y a veces uno cree que está haciendo su voluntad, pero en realidad cualquier decisión solamente crea una nueva línea espaciotemporal dentro de un montón de variables que ya están consideradas. Y los arcontes hacen lo mismo. Ellos creen que hacen su propia voluntad, en realidad solamente son peones dentro de una película. Y esa es la parte, digamos, un tanto frustrante para ellos cuando comprenden de que ellos no tienen ningún fundamento real de existencia, sino nosotros, porque nosotros fuimos copartícipes dentro del guión que se establece de este universo. Ellos no, ellos solamente son NPCs, ellos son estructuras que pertenecen a la película, que están configuradas atómicamente dentro de ciertas dimensiones y con cierto nivel de conciencia, pero no proceden de la fuente, entonces no son, digamos, reales. Nosotros sí. Aunque nosotros estamos utilizando un cuerpo dentro de cierta dimensión también y dentro de cierta sustancia también, solamente, no es más que un vehículo. Ellos hicieron de puente para facilitar la creación del vehículo y la utilización y, ¿cómo podríamos llamarlo? Los recursos que nos brinda este medio, este avatar. Y eso es interesante. Estos NPCs, o sea, estos arcontes son estos NPCs y todos aquellos seres que trabajan, que conocemos en el mundo coloquial como Y todo lo que demonios, son etcétera. los arcontes, los principados y potestades, Todas estas ¿cómo le llama Pablo? Igual que los demonios, todos ellos no son más que NPCs. NPCs, correcto. Es interesante eso porque hay mucha información en redes que quieren catalogar a ciertos seres humanos que pues, yo no sabría si de repente entre ellos de verdad habrán NPCs, por decirte, vaya, por ejemplo, unos que cambian de forma, como hablan muchas veces en el caso de reptiles, que ya son temas bastante chistosos muchas veces platicarlos, pero bueno, quién sabe, no lo sé. Pero lo que quiero llegar con eso. Yo entiendo que los reptilianos también son NPCs. Ahora, algunos dicen que tendrán la capacidad, bueno,
de pasar al lado de la luz. Entonces no sé si de repente Sí, algo sí, NPCs. o sea, sí existe, sí, y esto tiene una analogía interesante con Matrix, porque hay conciencias que pueden llegar al nivel de autoconocimiento, porque para que tú puedas tener vida, tiene que haber un nivel de conciencia. Quiere decir que tu fuente es el espíritu, la red de conciencia del espíritu. Puedes llegar al nivel de trascender ese nivel y adquirir un nivel de conciencia de la propia fuente como una extensión mucho más elevada, que adquiere autoconciencia. Y esa autoconciencia no es solamente de que pienso, por tanto existo, sino es conciencia de la totalidad. Puede haber esa chispa. No sé si has visto las escenas spin-off y precuelas de Matrix, ¿sí? Que se llamaba Animatrix, que más o menos tiene muchas escenas de dibujos en animación, que ahí explica, por ejemplo, cómo hay personas en un contexto determinado que adquieren cierto nivel de conciencia, aunque no deberían adquirir cierto nivel de conciencia, ¿no? Pues es algo así. Sí, perdón, no sé que hubo una interrupción ahí. Y es que me gusta mucho esto que está mencionando ahora, porque lo hemos platicado en otros programas, esta definición actual de NPC y lo que platicamos ayuda mucho a entender y a destruir algunos de los dogmas. No recuerdo de cuál es la corriente evangélica que habla pues no recuerdo cuál es, pero es que bien recalcitrante con el tema este de la salvación, que si estás predestinado a salvación o no, y bueno, pero a donde quiero llevar es que muchos se sustenten en aquel versículo que hay almas que están predestinadas a la perdición, pero no está hablando de almas, por decirlo así, adámicas, sino que está hablando de estos NPC, pues, o sea, hay quienes ya vinieron, o sea, si creo que si esa frase estuviera en un contexto actual, tendría que ser, hay NPCs que vienen a hacer esa función, y están destinados a ser NPCs, pues, están destinados Es que en realidad están confundiendo conceptos, porque perderse no quiere decir ser destruido. Tú te metes en un bosque de noche y te puedes perder. Sin embargo, puede que al día siguiente encuentres la salida. Por tanto, ¿cuál es el drama? Quiere decir que perdición es un periodo de tiempo en el que te encuentras perdido. Por eso Yeshua decía, la salvación ha venido a esta casa porque aquel que estaba perdido ha sido hallado. muy Entonces, bien, entonces perdición no está hablando es de destrucción reencarnación más bien. definitiva. Entonces más bien está hablando de Puede reencarnación. ser, a ver, perdición se puede entender en dos ámbitos, en dos niveles distintos, que los dos, aunque son dos niveles diferentes, se refieren a lo mismo. Un nivel es el nivel de la forma en el plano físico, donde el individuo cae dentro de los procesos y paradigmas del propio individuo, conceptos transgeneracionales, conceptos kármicos, conceptos de sus propios paradigmas que ha adquirido desde niño. Entonces, ¿qué es? Está proyectando hacia su exterior y en su propio cuerpo todos esos paradigmas negativos y estos conceptos kármicos y energéticos. Entonces, ese estado en el que vive es de sufrimiento, es perdición o equivalente a muerte. Y después Ya. está el otro nivel, que es el hecho de que hay una transición entre encarnación y encarnación en el samsara, cuando la Hasta que mente crea una película en otro plano dimensional. Es como que necesitas pasar unos procesos y estás en ese dilema. Entonces, hay ciertos ángeles que te llevan a un plano dimensional para que lo desarrolles y se desarrollen conjuntamente con otras personas según la misma vibración en ese área. Y después hay otras áreas. Entonces, los que están vibrando la misma resonancia, sí, resonando en lo mismo, más o menos comparten ciertos sueños caóticos, entonces te sientes que ardes y que caes por un abismo, o que te están cortando, o te hielas, o estás en un desierto abandonado. Pasas por eso porque tu propio ser cree que esa es la manera de depurar ciertos sentimientos de culpabilidad. Pero eso no es eterno. Puedes estar ahí un tiempo, incluso hay otras cosas que quedan pendientes, que tú crees que quedan pendientes, y luego te transportan a otra zona. Casi siempre esas zonas están debajo y fuera de la Tierra, ¿sí? Dentro de lo que es la magnetosfera de la Tierra, que tiene otros planos dimensionales, y te vas a esa zona, que casi siempre son planos paralelos, y sigues en otro sueño. Pero es raro que dure 150, 200 o 300 años. Tendrías que tener muchísima carga de culpabilidad para estar tanto tiempo en ese lugar. Sí, de hecho hay muchas Claro, personas es que súper interesante, claro. desencarnan, claro, Ajá. muchas personas que desencarnan, están 3, 4, 7 días y vuelven a encarnar, porque en realidad no tienen necesidad de eso porque no se han ido con cargo de Es su culpabilidad. Entonces, este suplicio. concepto de perdición se puede entender en estos dos niveles. Sí, claro, no, y exactamente, por eso hablaba del tema de reencarnación, porque
claro, puede entenderse como el aspecto de que entras a nuevamente a este juego, ¿sí? Al mundo físico, y ya con lo que traes anteriormente, tu destino está marcado para esto, pues. Pero no quiere decir que no pueda cambiar en esta encarnación, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Que eso cambie. Incluso puede ser también lo otro que tú dices, que a resumen lo veo de la siguiente manera. Ok, en esta encarnación que vas a entrar, todavía no es tu encarnación donde, como lo que explica Jesús, por ejemplo, en Pista y Sofía, que habla de que hasta que alcance ¿cómo se dice? ¿Cómo es que lo menciona? Hasta que alcance el primer ¿La misterio. estatura? Ah, No, hasta que alcance, entonces hasta que dice, alcanza el primer misterio, sí. y lo relaciona en una de las partes y dice que hasta que el alma está lista es colocada en una posición de privilegio. Si te acuerdas, que dice que el alma es colocada en una posición de privilegio. Y eso que Para... solo está hablando del primer misterio, que no Correcto. profundiza más. Exacto. Entonces donde pues yo veo y digo, ok, entonces hay etapas de encarnación donde pues no, todavía no estás listo para ser ubicado en esa posición de alcanzar el primer misterio. Y bueno, y estás destinado a esos otros perdiciones de la vida y a caminar como cualquier otro camina hoy, sin ganas de conocer ningún tema espiritual, sin ganas de entender por qué estoy aquí, y nada de buscar eso, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Y pues creo que tal vez no aplica de esa forma, pero creo que también ayuda a responder un poco lo que te decía, pues, o sea, hay seres que son NPC y hay almas que son eso, pues, NPC, y listo, listo. Sí, sí, que en cierto sentido también podríamos considerar una extensión de esas palabras de que, por ejemplo, el hijo de perdición que está destinado a la perdición, ¿por qué lo llama hijo de perdición? Quiere decir que Exacto, él es el origen mismo y él deriva del propio concepto, ¿sí? concepto de perdición. Porque cuando nosotros nos vamos a analizar los hijos de Yaldabaoth, nosotros, si te acuerdas, él tiene 7 hijos, ¿no? Que son la representación de los 7 chakras, de los 7 planetas principales del sistema solar, de los 7 días de la semana, todos estos mismos conceptos que son las 7 dimensiones. Por eso se habla de los siete cielos en la cultura hindi, en la cábala, etc. Entonces, de estos 7, y uno de ellos se desliga, ¿sí? Que tiene su significado, ¿no? Como el concepto de Shabbat, que es Tzabaoth, ¿no? ¿Y qué hace Yaldabaoth? Él tiene que sustituir esta vacante. Entonces existen dos vertientes del gnosticismo. Una dice que él toma a uno de los que pertenece al otro grupo, porque ellos son 7 que tienen 12, toma uno de los 12 para ocupar su lugar, o él lo reemplaza, o él crea un nuevo individuo. Ahí viene la aparición del concepto de Belial, ¿no? Pero el punto interesante del concepto de los 7 hijos y la estructura de todo esto que me perdí, no me acuerdo por dónde quería ir con la explicación, ¿sí? Que una de las cosas que nos aporta el gnosticismo es que independientemente de, ay, ¿cómo lo es un lío, es haciendo la explicación del concepto, ¿sí? De los 7 días, ¿qué era lo que quería decir? No me acuerdo. ¿De qué estamos hablando? No te preocupes. Bueno, es que creo que, no sé si eso es lo que quiere decir, pero para poder hilvanar un poco. El concepto de la perdición, perdona. Que si no llevo un guión me pierdo. ¿Cuál es el origen de la perdición? Por el problema de enrollarse a veces uno mucho. El origen de la perdición es Yaldabaoth. Yaldabaoth, de hecho, significa aquel que es el hijo del abismo. Entonces, ¿cuál es el abismo en sí? Es la salida o la creación de Sofía, que es un paréntesis falso alternativo que se crea dentro de lo que sí es real. Entonces es como algo que no existe, es tu propia imaginación, pero te acompaña, ¿sí? Entonces ese acompañamiento, como es falso, eso es la perdición. Entonces el primero que surge ahí es Yaldabaoth, y aquel que lo representa después como su hijo, que no es el primogénito, pero es como el hijo con el que él se siente más conectado, que es Belial, que es el que representa la oscuridad, el concepto de la bestia y demás, del anticristo. Es el mismo concepto, ¿no? De esta derivación de aquello que ya
sea, surgió de aquello que fue desligado, que es la muerte, porque perdición y muerte es lo mismo, y todos ellos que personifican esto, ese es el origen de ellos y ese es el mismo sitio donde van a volver, es decir, son nada y a la nada volverán. Simplemente están representando el deseo de separación que se expresa al final como sufrimiento, porque las enfermedades, la pérdida, el estar en las regiones intermedias. Y cuando digo pérdida, es perder a tus seres queridos o que el individuo pierde su conexión con ellos cuando es desencarnado. Todos estos sufrimientos que vive el hombre en la escasez, la pobreza, las enfermedades, las guerras, todo eso es el resultado de esto que es personificado como Yalda Baoth y Belial, ¿no? El concepto de perdición, que es, o Abadón, como lo llaman en hebreo. Me perdí por un momento. Yo no sé, voy a comentar esto bien personal, porque en varias situaciones de la vida que yo he experimentado claro, gracias a Dios en este momento nunca he experimentado algo tan fuerte, ¿verdad? Como que alguien haga un daño hacia mi vida, digamos, súper pesado para lo que llamamos el drama de este juego, ¿verdad? Sí, bueno, sí pasó con un cuñado que mató a una hermana mía. Pero a lo que quiero llegar, yo no sé por qué, siempre yo en todas mis situaciones de la vida que he tenido problemas con alguien, que me han hecho cosas que en el momento me dolió muchísimo, siempre mi alma quiere buscar sanar esas relaciones, quiere buscar restaurar eso, aunque me han hecho mucho daño. Siempre tengo como una efervescencia en el corazón de querer restaurar eso, aunque me hayan hecho daño. Y después de tiempo de que pasó la situación de dolor, es como venir y decir, no, o sea, abrazar a esa persona que me hizo daño y restaurar eso. Y así digo, a veces cuando yo pienso en Satanás y todo esto que representa la oscuridad, a veces digo yo, pucha, ¿será que al final nos vamos a abrazar, pues, y decirle gracias por todo lo que hiciste en mi vida, por todo lo que propiciaste, ¿sí? Digo yo, entonces, con lo que tú decías y explicabas, y claro, a mí también me da risa pensar muchas veces porque digo, solo me acuerdo de Candy, la serie que lloraba y después caminaba alegre. Entonces, pienso yo con lo que tú decías, hay almas, digo, que de repente van a trascender esto y no sé, y nosotros llegaron, creo que sí, obviamente entenderemos ya más adelante que todo eso fue parte de lo que requeríamos como experiencia, pero digo, yo sé, ¿será que teatralmente pasará algo que de repente veremos algo oscuro mutar a la luz? No sé, pero a veces me pregunto por qué tengo Lo que sí perdón, está solo te digo, cierro esto. A veces me pregunto por qué tengo esta efervescencia muchas veces de querer restaurar aquello con quienes me hicieron daño y pasar una etapa como de abrazo y disfrutar el momento de la reconciliación. No sé por qué siempre tengo esto. Adelante. Al final los adámicos van a terminar, cuando digo adámico me refiero al alma, ¿sí? Con independencia del cuerpo. El adámico al final, el alma, va a terminar transmutando aunque le toque hacerlo durante miles de encarnaciones más, aunque tenga que pasar por lugares intermedios muchísimas veces más. El guión, el destino, establece que todos van a regresar a la fuente. Pero algunos llegarán antes, otros tardarán más, eso es elección de cada uno. Lo que, por ejemplo, cuando hablamos de NPC, no está predestinado, porque todo eso simplemente va a ser absorbido, ¿sí? Siempre es absorbido, se transmuta como energía. Pero aquellos que sí son almas que han encarnado en esos cuerpos, que no tienen que ser solamente almas que encarnan en este planeta, ni en este cuerpo que nosotros tenemos, con esta similitud, puede ser otras razas antropomorfas, ellos siguen en ese proceso y de un modo u otro, aunque nosotros hayamos terminado esta fase tercera densidad, o la cuarta, o la quinta, o la sexta, y ellos tarden mucho más, 1.000.000 de años o lo que ellos elijan, al final lo conseguirán. ¿Cuál es el problema? Que a nadie le gusta estar permanentemente sufriendo. Entonces, lógico, ¿sí? Porque ahí vienen los dilemas que a veces se preguntan algunos religiosos cuando uno les plantea esto.
Entonces, ¿qué sentido tiene la salvación? Pues todo, ¿sí? ¿Qué es mejor? Que yo solucione mi vida y pueda vivir en prosperidad, en salud, en felicidad, en amor, en longevidad, etcétera, etcétera, o que siga vida tras vida y siglos y más tiempo pasando por dificultades, dolor, tristeza, desamores, enfermedad. Lógico que que si uno es consciente de las cosas, que va a preferir el buen camino. ¿Quién va a ser tan tonto de que ni siquiera aunque te diesen una hora de tormento lo aceptarías? Entonces, No, claro y que tiene sentido la salvación. quién no quiere, como se dice actualmente, hackear la Matrix, ¿verdad? Que se habla mucho de ese concepto, que vemos el ejemplo de Jesús que hackeó la Matrix, es decir, que entendió la realidad detrás de todo esto y que supo jugar la Matrix y supo andar en ella. Y esto es lo que la salvación representa, es decir, ese conocimiento que te ayuda a poder transitar todo esto y aprender a jugar la Matrix a tu favor. Entonces, esa es la salvación, pues lo que pasa es que no lo comprendemos de esa manera. Y repito a lo que te decía la pregunta, bueno, el libro Testamento de Juan, exactamente así como lo mencionas, lo dice. El libro Testamento de Juan habla, no usa la palabra NPCs, pero sí habla que hay almas que están destinadas a la perdición y que son esas almas que van a ser al final consumidas y van a regresar al origen, pero dicen que regresar al origen desde el punto de vista de lo que tú dices, una consumación, como que se van a absorber o como que el concepto de disolución, pues que los metes en un fuego, en algo que se consumen, pero vuelven a esa base de donde salieron, pues solo que se consumen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo tratando de analizar, porque siempre me ha llamado la atención y ahorita me llama mucho más la atención, porque siempre he tenido esa cuestión, esa efervescencia que te digo en mi interior, digo, pues tal vez mi alma, como ella sí entiende estas cuestiones que mi mente actualmente no comprende a plenitud, entonces ella sabe de que al final todo esto de las NPCs y entiende todo este tema de que estamos en procesos y que todos vamos a llegar a la meta. Entonces, yo creo que ella es la que vibra desde adentro y por eso me hace sentir todas estas emociones a mí cuando paso esto y la que me ayuda a mí a de repente a hacer, a tener estas actitudes que al final me ayudan a sanar situaciones adversas, porque pues, eso lo he experimentado, o sea, paso situaciones difíciles, me enojo y todo eso ven arrebatado, pero después es como la calma y la ganas de que todo esté bien y de abrazar y de mirar, yo te entiendo. Y digo, pues es el alma, ¿no? Porque ella ya entiende esas cosas y me ayuda a mí. No sé si quieres comentar eso, sí me gustaría oír tu comentario sobre cómo visualizas esto que te expongo. Si no, sigo adelante. No, bueno, me parece, sí, que entiendo perfectamente lo que planteas y es un sentimiento que es natural cuando uno está pasando por esos procesos y todavía lo sigue viviendo, aunque los hayas superado y hayas pasado a ciertos niveles, sigues conectándote con ese recuerdo, esa sensación, porque hay una conexión emocional a través de todo este proceso que pasamos de deshacimiento del ego, ¿no? Así que bueno. Ok, pasemos entonces, creo que no va a dar mucho tiempo más, pero ya con la guía Vale, si quieres podemos comentar, por ejemplo, cuando habla de cambiar los tiempos establecidos por Dios, cuando hablamos de esto, ¿no? Que es también uno de los ciclos que me he olvidado comentar, lo de la vida, que también lo menciona Apocalipsis, que dice que desearán buscar la muerte y no la Sí, hallarán. correcto, Y exacto, por ahí claro, va. que es un punto interesante también, vale, vas por ahí, ok, del concepto de que no es ficción el hecho de que en cuestión de nada, entre dentro del comercio, de la farmacéutica, cosas que empiecen realmente a fomentar la longevidad, incluso el rejuvenecimiento. Si bien hemos mencionado muchas veces que hay muchas de estas tecnologías o conocimientos que se tienen hace bastante tiempo, pero no se comercializan porque se quieren reservar como un manjar para aquellos que acepten el sistema de la bestia. Entonces, posiblemente algunas cosas nos las presenten ahora, otras las presenten después para aquellos que aceptan el nuevo sistema, ¿no? Y otro punto antes de que continúes por donde quieras ir, que también es el que lo hemos comentado sobre la edad, que, que es también el concepto de verdad interior que es sustituida por el decreto externo, que es a donde queremos ir con todo esto.
de cómo el sistema social ha ido lentamente sustituyendo el derecho natural por el derecho estatutario, que aunque a nadie le gusta mencionar, o sea, dentro de los sistemas de debate, digamos, o de diálogo o histórico, la palabra derecho de almirantazgo porque genera muchas espinas, pero pincha mucho y genera cierto malestar por las implicaciones que tiene. Entonces decimos derecho estatutario para no generar ampollas. Y este concepto de derecho estatutario es básicamente legislar todas las cosas, legislar la respiración, legislar el caminar, legislar la exhalación de aire, legislar el que pase una paloma, todo legislado, en sustitución de lo que es la edad, que es la verdad interior, que es el hecho de que todos sabemos que lo único importante en cuanto al derecho y la integración con otros es no le causes daño a los demás. No le hagas daño a nadie, ya está, no le causes pérdida. Y si le has causado pérdida, voluntario o involuntariamente, restitúyelo de forma justa. Ya está, no hace falta más, pero sustituir eso por toda una jerarquía de normas y estatutos y directrices y legislaciones no tiene sentido, porque entonces te está aquí privando de un derecho verdadero por un montón de cosas que se remiten solamente al derecho comercial y la legitimación de un poder artificial que es el concepto de Estado, ¿no? Eso quería comentar. Que es lo que llaman otros humanismo secular, que es al final que el hombre renuncia al derecho divino por un derecho que hagamos entre nosotros. Pues claro, el más astuto y más fuerte es controlar a los demás. Pero mira qué interesante eso. Hay una película que habla se habla del futuro, de un futuro distópico, donde ellos tienen como una marca en el brazo y los créditos de ellos es para el tiempo. Entonces, In Time. ¿Ah? In Time. ¿Así se llama? Sí. Con Justin Timberlake. Creo que con él, sí. ¿No es con Justin Timberlake? Me parece. No sé, la verdad, no recuerdo. Pero, como tú decías, hay ciertas cosas, ¿no? Te cargan tanto desde el aspecto comercial, porque ahí también el crédito era el tiempo, pues sí. Te quedas sin crédito y se para el corazón. Ajá, entonces te contaban el tiempo. Y es interesante porque aquí donde también tiene mucho sentido la tergiversación del concepto, no del concepto Torah, pero sí del uso de lo que muchos hoy quieren enseñar y decir a la gente que hay que regresar a la Torah, porque hay que llegar a volver a los tiempos. Y lo más chistoso es que cuando tú escuchas esas exposiciones, todo lo que realmente abogan por cumplir la Torah es cumplir el sábado y cumplir las fiestas, porque de ahí lo otro, pues yo no veo que lo promueven, ¿no? La alimentación. Dicen la Torah como si fuese el nombre de algo, y cuando la Torah es realmente una palabra genérica para referirse a doctrina. Si observas, de hecho, por no extendernos mucho, el Evangelio de Mateo de Baal Shem Tov, cuando lo está leyendo en hebreo y hablan y de Yeshua, dicen, pero ¿qué es la doctrina que él está comentando tan interesante, ¿no? Uno le lee en Mateo. Y cuando lo lees en hebreo dice, ¿cuál es la Torah que él está enseñando? Entonces él no está diciéndole punto 1 de la Torah, nuevo mandamiento. Es una doctrina. Lo que Moisés transmitió fue una doctrina. A lo que quiero llegar yo es de la tergiversación de la ley natural, pero una ley ¿cómo es? Claro, es que la Torah funcionó para una época y en un contexto. Claro, pero lo que mucho es lo que sirve que pertenece a la ley natural. Lo demás era para una época. Correcto, porque pero era tan espectacular que todo eso que estaba ahí era una imagen de símbolos mentales para la psique, pues, o sea, y que está intacto eso, pues, está intacto. Eso, y que sigue intacto eso, ¿verdad? O sea, que fue también constituida, que era un símbolo para que nosotros pudiésemos comprender en el desarrollo que era un... Es que si vas a estudiar la Torah desde el punto de vista cabalístico, sí, pero desde el punto de vista legislativo o jurídico no te sirve. No sirve. Es una dictadura. Correcto. Claro, ahí es donde voy. Ahí es donde quiero ir. Es bueno ese comentario que hace, porque cuando uno, o sea, algunos dicen, ¿no? Entonces ya no deberíamos estudiar la Biblia. Sirve, pero es que tienes que entender que tienes que traducirla de esa literatura al ámbito simbólico y del ámbito simbólico a la psique, a tu comportamiento. No llevarla del plano literal al comportamiento humano
y después a la parte legislativa, porque es que ni la parte humana te sirve, porque ahí te dice, matarás a no sé cuántas personas, o te casarás con una prostituta, un montón de cosas que no tienen sentido, que lo que te está comentando ahí, matar a una prostituta porque después la van a matar, y otros violan a fulanito, eso no tiene sentido. Entonces se queda una confusión de un nivel increíblemente dual, que es coger la Biblia desde el punto de vista literal. Es una historia que ya pasó, es qué extraigo de ahí, la transmuto al símbolo, lo que significa, y digo cómo se aplica eso según la mente, porque ahí no te das cuenta que tiene una profundidad amplia. Un ejemplo, para no extenderme, que dice, harás un arca con estas dimensiones. Y cuando tú analizas la numeración, que son letras en hebreo, de lo que te está diciendo y del parámetro, te está hablando de unos números que se traducen en letras, y esas letras tienen un significado, letras que tienen que ver con el aprendizaje, con el desarrollo interior y con la búsqueda de la trascendencia. Y te dice el arca. ¿Cuál es el arca? Es tu propio ser interior, cuya analogía es el propio cerebro. Entonces te dice, vete a tu propio ser interior, y ahí es donde vas a estar mientras las aguas caen alrededor. Es decir, mientras el mundo se desarrolla como tal dentro del sistema de la apariencia, tú estás en tu lugar secreto, cerrada la puerta, como dice Yeshua. Y ahí dice, y traerás a cada uno de esos animales. Quiere decir que tú vienes con unos programas ya arraigados de tus padres y de tus ancestros. El león, la oveja, el no sé qué, todos ellos son. El león es el temperamento, la oveja la humildad, la cabra es ir por ahí de loco. Cada animal tiene un arquetipo. Entonces coges esos animales y eliges los mejores, no como traducen, los impuros. ¿Cómo va a ser puro de impuros si todos son puros, los creó Dios? Sino que son aptos o no aptos para ti. Entonces, algunas cosas las dejas que las tienes que ir transmutando, que son los que traducen como impuros, y te quedas con los mejores, que son los que traducen como puros. Y durante ese año, ¿sí? Como también te dice, cogerás un cordero de un año y lo sacrificarás. ¿Por qué un año? Porque son 365 días, se conecta con todos los cosmocratos, que son todos los procesos naturales, ¿sí? De los diferentes conceptos del temperamento, que son 12 áreas del temperamento. Entonces, en realidad lo que te está diciendo es que tienes que dedicar tiempo como hábito a la meditación y a la búsqueda interior, donde transformas tus programas errados y los depuras, que son los animales impuros, y te perfeccionas en la fe, en ti mismo, en el amor, en la paz, y esos son los animales puros, y luego sales del arca y el mundo está renovado, independientemente que fuera llueva, truene, relampaguee, todo se derrumbe, el ser interior es el único real y lo exterior no. Y eso es básicamente, y lo puedes seguir analizando. Entonces, no es coger la historia y decir, no me sirve porque ocurrió hace 12.000 años, sino decir, si la voy a transmutar correctamente para analizar el símbolo, sí, pero si no es que es un cuento. ¿Qué fundamento le voy a sacar a muchas cosas del Antiguo Testamento de masacres y guerras y violaciones y traiciones? El arca de la alianza, que caminó el pueblo de Israel en el desierto y luego lo tuvieron en el templo, incluía las tablas de la ley e incluía, ¿qué era la vara o qué era algo que hizo reverdecer algo? ¿Qué era lo otro? La barda reverdecida de Aarón y una porción de maná, que es lo mismo. O sea, vamos a encontrar el arca de la alianza, que son el mundo, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el plano espiritual. No, y aparte, ¿sabes qué veo también en eso que tú, porque es lo que pensaba, en la alianza, con esos elementos, ok, es el guardar en tu interior la ley, pero desde la perspectiva de aquello que te va a producir fruto, alimento y crecimiento. Claro, tus valores. O sea, los exactamente. Valores correctos y principios correctos. Es por eso los 10 mandamientos, 5 y 5. Correcto. ¿Qué es el 5 y 5? ¿Qué es? 5 mandamientos en 2 tablas independientes. La roca es el fundamento que tienen que ser tus bases fundamentales. El 5 es todo el lado derecho del cuerpo y el otro 5 pues son los dedos. Lo tienes desde los pies, que tienen 5 dedos, hasta las manos, que tienen 5 dedos. Entonces 5 y 5 es el lado masculino, que es el racional, y el femenino, que es el espiritual y el intuitivo. Es decir, llénate de conocimiento funcional y sea analítico, pero también sé espiritual y escucha tu intuición. Entonces es como un equilibrio, ese es el fundamento que tienes que tener. Luego la vara de Aarón, que tiene que ver con los milagros y con creer en ti mismo y quién eres y dónde te pones, porque esa es la vara de mando, que de hecho es uno de los principios, claro, de hecho es uno de los principios trascendentes que no enseñaban, sino que en los que creían y enseñaban dentro de sus núcleos internos los sacerdotes egipcios. Uno de los conceptos, el Sehem, creo que le llamaban, no me acuerdo cómo le llamaban.
El báculo, sí, en español. Y eso que representa el poder y la autoridad divina. El poder y la autoridad divina representan cuando tú ya has pasado una fase de transformación interior. Por eso el arca de la alianza estaba en oscuridad, ese lugar secreto. Cuando tú te has transformado, ¿qué hace Moisés 40 años entre cabras o entre ovejas? Está solas, en silencio. ¿Sí? ¿Qué hace Yeshua en el desierto? Está solas en silencio. 40 días Moisés estuvo dentro de la nube en oscuridad. Entonces te aíslas de los espejismos y buscas en tu interior la respuesta. Te transformas a ti mismo y sales renovado y creyendo más en ti. Y lo otro es la porción de maná, que es lo mismo, es un alimento que es, tú te tienes que nutrir de aquello que es un conocimiento trascendente, no información que son datos y datos que no me sirve saber cuál es la capital el nombre de la capital de todos los países del mundo. Y yo, eso a mí en qué me edifica mi vida, no me sirve de nada. Aunque puede ser como de curiosidad, no está mal saberlo. Pero desde el punto de vista trascendente, si puedo dedicar tiempo a aprender eso y, por ejemplo, por otro lado, aprender algo que transforme mi vida, por eso Yeshua decía, trabajar no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece. Y entonces, por eso esos tres elementos son fundamentales que están dentro del arca de la alianza, que es madera de cedro. ¿Qué es madera? Representa la necesidad de la reencarnación y la genealogía y el crecimiento, porque es un árbol increíblemente fuerte que está recubierto de oro. Y el oro es superconductor y es un material que no se destruye y que incluso es una especie de canal que conecta el mundo físico y el mundo del espíritu. Entonces, todo esto nos está hablando de que el ser debe tomar un hábito de convertirse en un ser superior a través del tiempo que pasa a solas. En ¿Y su qué ser es la interior. alianza? Es la alianza entre Dios y el hombre, que el hombre se vuelva a Esa es la conectar. alianza, claro. La Esa es la alianza, que alianza, se es va la a conectar, conexión entre el que ser regrese, con el exactamente. espíritu. Exactamente. Entonces, es bastante bonito ver que al final, desde la ley del almirantazgo, se quiere desde el inicio torcer y por eso pues veías toda esta corrupción de los sacerdotes, de querer sacarle réditos comerciales a todo el tema de los sacrificios, a todo el tema de la aplicación de la ley como tal, y por eso pues vemos que desde ahí empieza a corromperse todo esto de lo que se quiere instituir y se aprovecha para hacerlo. Y ahí podemos entender la actitud de Jesús, porque prácticamente lo que estoy señalando es eso, la comercialización de lo que se llamaba ley y la aplicación de la misma, ¿sí? En lugar de hacerlo eso sacro o santo que era el símbolo de la alianza del hombre que teníamos que buscar. Entonces viene toda la estructura sacerdotal, la corrompe y la lleva al punto de vista comercial para beneficiarse. Entonces yo veo que como siempre nos da este ejemplo de lo que hoy quieren seguir haciendo, torciendo para llevarla a un beneficio más que económico, es de tener al hombre oprimido, supeditado a un poder supremo, ¿verdad? Que no es un poder divino, sino que es un poder oscuro, ¿verdad? Bien, entonces vamos a seguir en el siguiente programa ahondando más en todos los aspectos que me han mandado porque sin duda alguna ayudan a aclarar más hacia dónde nos quieren llevar y cómo nos han venido llevando, porque esta es la idea. Con estos programas, el que tenga la posibilidad de verlos y pueda tener la virtud de comprender a profundidades, poder sustentar cómo nos han venido y hacia dónde nos van a llevar y por qué. Porque algo que tú también acotabas con este tema de querer modificar los años, sí, nosotros vemos en el inicio, Freddy, por lo menos lo que nos dice Génesis, un Matusalén que vivió, no sé, 900 años, no sé cuántos años, si fueron 900, 800 y la madre, no recuerdo. Pero luego vemos que pasa a menos. Entonces uno, bueno, dice que fueron los arcontes los que restaron la vida del ser humano, pues parece que sí, pero el punto es que todo tenía un sentido de ser y que ahora nuestra vida esté cronológicamente limitada para un máximo de 120 años, simplemente tiene el componente de lo que tú decías en el texto que me compartiste, y es comprender que tiene un sentido el que vivamos ahora el ciclo de 120 años, porque a partir de ello fue diseñado que la experiencia que íbamos a tener tuviese una relación directa con el crecimiento del alma, ¿sí? Y bueno, quizás que no sufriéramos tanto, no sé. ¿Cuál es el sentido, crees tú? No es eso, porque no tiene sentido
O sea, estar en esos cánones 800 años sufriendo, antediluvianos, ¿no? 800 años sí, sufriendo. Ajá. claro, por un lado, imagínate que te amputan un brazo y vas a estar 800 años sin brazo. Es cruel. O que seas pobre y tu situación siendo cambia y estés 900 años siendo pobre. O sea, no tiene sentido. Sino que las condiciones antediluvianas eran distintas, de modo que había un proceso que por un lado era más necesaria la prolongación de tiempo para la integración de las experiencias y por otro lado la dificultad no se veía tan densa como la que experimentamos desde el hundimiento de la Atlántida hasta ahora, o sea, los últimos 12.500 años. Entonces, como la circunstancia ha sido más densa, no hace falta que se prolongue tanto el tiempo, más bien es mejor que, y lo que podemos encontrar si hacemos un ejemplo, ¿qué es mejor? Sentarte a escuchar una conferencia de un tema durante 5 horas, ¿sí? Que puede haber algunas personas que les apasione, pero a lo mejor a otros no les apasiona, al profesor es súper aburrido. O que más bien tengas clases cortitas de menos de 40 minutos, se condensa, terminaste, te vas a otra materia, abordas otro tema, entonces la mente se despeja mejor, integra la información de forma mejor. Y, o sea, si lo ves desde el punto de vista práctico, es mejor que si me vas a dar una exposición que se traduce en 5 o 6 horas, me lo dividas por secciones, entonces entre pauta yo puedo ir al baño, puedo tomar algo como un snack, converso con alguien, me relajo un rato, me despejo, me siento, y luego volvemos y continuamos con otro profesor, a lo mejor otra materia, otro expositor, entonces se hace didáctico y la mente va integrando la información de forma más receptiva. Pero un solo orador hablando todo el rato la misma línea, la mayoría se van a quedar dormidos. Entonces, si lo imaginamos que eso pasa hoy día, que por eso los sistemas funcionan como funcionan, de estructurar clases de unos 40, 45 minutos, porque si no es que sabes que el estudiante después de ese tiempo empieza ya a perder la concentración. Entonces le tienes que dar un recreo, un descanso, después otro profesor, otra materia, dividir las materias para que tú puedas integrar. Ya este área se cansó, vamos con otra área, por así decirlo, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el aspecto del samsara. Si tenemos que acumular una serie de informaciones, una sola línea de información, si toda mi experiencia ha sido viviendo en un solo lugar, con las mismas personas, los mismos hijos, la misma esposa, la misma economía, la misma salud, todas las cosas que no varían en realidad, es de poco provecho lo que puedo sacarle si aparte socialmente no hay muchos cambios, si todo es como lineal. Va a ser un montón de tiempo en cierto sentido al que se le saca poco provecho. Es mejor muchas más encarnaciones con otras, conocer diferente gente, otro ángulo, una raza distinta, otra época diferente, una economía distinta, circunstancias más variopintas. Entonces es mucho más enriquecedor para el alma y a lo largo del tiempo, si lo vemos en términos, por ejemplo, haz un cálculo, digamos 10.000 años, lo que ha aprendido ese alma, aunque hayan sido solamente 10 encarnaciones, no ha sido mucho. Pero si en esos 10.000 años sí ha tenido cientos de encarnaciones, en realidad le ha sacado muchísimo más partido, más provecho. Entonces al final, como resultado final, sí, el alma está mucho más enriquecida después de muchas más encarnaciones cortas que de pocas encarnaciones increíblemente largas. Por lo menos en este caso. Ya luego en cuarta densidad es otra historia. No necesitas porque no vas a seguir encarnando. Entonces ya te puedes quedar en un plano lineal porque los matices importantes los depuramos en la tercera dimensión, en la tercera densidad. Correcto, correcto. Aunque el texto habla que los arcontes, perdón, los textos sumerios hablan de que parte de el propósito ¿cómo se llama?, de limitar los años, eran porque no aguantaban a los seres humanos y tampoco querían ¿cómo se llama?, que se desarrollaran tanto ¿cómo se llama?, y pudiesen hacer una rebelión, ¿no? Entonces que era mejor limitar los años, Sí, pero... la información siempre tiene diferentes niveles. Eso es el Exacto. nivel de la visión de ellos. Hay otro nivel superior, hay otro nivel inferior. Exactamente. Eso es importante. Por eso es que lo más absurdo, y lo voy a decir así, es ver divulgadores, entre comillas, de conciencia, satanizando el Antiguo Testamento, satanizando a Jehová, porque no entienden las perspectivas de los niveles de dónde se está enfocando cada relato y únicamente están, entonces ya van al texto sumerio y ya ve que entonces Y es, y es que Jehová lo mismo que pasa en la sociedad. Cada quien es... tiene su propia versión de los hechos. Tú le preguntas el testimonio de una experiencia a alguien. Si es criticón, va a decir, no, nos hicieron pasar hambre, no, nos tenían siempre de pie,
no me escuchaban cuando me quejaba, ¿no? Y sin embargo, el punto es a lo mejor a otro dice, yo me lo pasé súper bien, me atendieron, pero va a depender del ángulo de cada uno. Entonces, cada uno lo va a mirar desde una perspectiva. Si vas a mirar desde los registros sumerios, pues te van a contar desde la versión de esa cultura y quiénes estaban rigiendo esa cultura en esa época. No puedes esperar que ellos te digan una información completamente transparente porque tienen intereses creados. Lo mismo pasa con los egipcios. Los egipcios tienen información, pero no te puedes fiar de ellos porque ellos van a tirar que el faraón de turno no va a dejar un registro de que fue un papanatas. No, él tiene que exponer que fue un ganador y un exitoso. Si no logró triunfos, por lo menos dejar esas páginas en blanco, no escribir nada, pero no contar sus errores. De hecho, muchas veces preferían que se destruyeran, no contar nada. Y en Sumeria, por ejemplo, muchas veces si va a llegar una información que era negativa, la destruían. Y si llegaba alguien al poder nuevo y parecía que había unas estelas que informaban sobre un dios anterior que había hecho X épicas, sí, fantásticas y extraordinarias, las borraba y las destruía. ¿Por qué? Porque no me va a opacar a mí. Entonces, si depende de eso, los libros de historia se reescriben desde los tiempos de los sumerios y los egipcios. Entonces, no te puedes fiar de eso. No, y aparte el elemento principal que tú platicabas al inicio, pues, que al final los arcontes fueron instrumentos del Espíritu Santo, que claro, ellos hicieron una obra que pensaban que era para el beneficio de ellos, pero había una obra superior del Espíritu Santo que simplemente estaba basada en experiencia, en poder nutrir al alma de esas experiencias necesarias para, llamémoslo así, testimonio interna de ellas, para poder desarrollar el plan de el deseo de la experiencia y de la idea de la separación, poder probar qué era eso en sus diferentes etapas y niveles y comprender al final en ese juego, pues, que ¿sí? A través de la experiencia de probar y darse cuenta. Entonces, creo que al final siempre va a ser lindo entender esta primera idea, por llamarlo así, metafísica, o el plan del Espíritu Santo de por qué todo esto sucede, ¿no? Que al final es ayudarnos a nosotros, es el plan de ayudarnos a nosotros en medio de nuestro propio deseo de experimentar, ¿y qué sería vivir separado de Dios? ¿Verdad? Entonces, ok, ¿ustedes quieren jugar a eso? Ya les voy a ayudar. Yo voy a hacer su luz en todo camino. ¿Ustedes quieren experimentar eso? Perfecto. O sea, ¿qué mejor ejemplo de vida esto para nosotros los seres humanos? El comprender realmente que el Espíritu Santo ha jugado y sigue jugando ese guión de... Ay, se me fue la computadora. No, aquí estamos. Perdón. Aquí estamos. Ese rol de ser la luz como tal en medio de la tiniebla, es decir, ok, ¿quieren jugar a que se perdieron? No se preocupen, yo voy a hacer su lámpara. Y conmigo van a caminar, los que quieran buscarme, conmigo van a caminar a entender la dinámica de todo este juego y de qué trata y de que ustedes al final quisieron hacerlo. Vamos, yo les ayudo. Entonces, es hermoso comprender esto porque al final te das cuenta que todo tiene sentido y todo encaja. Y todo tiene un porqué hermoso, ¿verdad? Ok, bueno, Freddy, nos vamos entonces para este programa de hoy, agradeciendo como siempre tu compañía y bueno, esperando que el próximo programa podamos continuar con este hermoso desarrollo de un programa que comenzó hace 7 programas y vamos al 8 todavía y hay más para seguir escarbando de la ley del hombre. Increíble. Nos vamos, bendiciones, gracias, Freddy. Listo, pues. Chao. Ve oculta.